Bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amo compartir con ustedes. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar una noticia que ha revolucionado las redes sociales y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Han oído hablar de lo que ha dicho Can Yaman sobre algo tan personal y a la vez tan universal como su primer beso? Sí, han leído bien. El galán turco, el que nos roba suspiros en cada serie, ha decidido abrirse un poquito más y revelar detalles que, créanme, son dignos de una telenovela. Y hoy, aquí, en este canal, vamos a sumergirnos en ese mar de intimidad y vamos a descubrir juntos qué hizo que ese primer beso fuera, según él mismo, inolvidable. Así que si son fans de Can Yaman, si les encanta el misterio, o simplemente si disfrutan de una buena historia contada con pasión, asegúrense de quedarse hasta el final. Y si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras conversaciones. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar en el tiempo con Can Yaman. Imaginen la escena. Un joven Can, probablemente con esa mirada intensa que ya intuye lo que será su futuro éxito, viviendo un momento que, como tantos otros jóvenes en el mundo, marca un antes y un después. ¿Cómo fue ese primer beso? ¿Con quién fue? ¿En qué circunstancias? Can ha sido bastante reservado con su vida privada, y por eso, cuando él mismo decide compartir algo tan íntimo, cobra un valor especial. Y no es solo la revelación en sí, sino la forma en que lo cuenta, la emoción que transmite, lo que nos atrapa. Porque, seamos sinceros, todos tenemos un recuerdo, más o menos vívido, de nuestro primer beso. Es uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria, que te hacen sentir una mezcla de nerviosismo, excitación y, a veces, hasta un poquito de torpeza, ¿verdad? Y Can, al decir que el suyo fue inolvidable, nos invita a pensar en lo que pudo haber sido tan especial. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Can Yaman, el hombre que ha conquistado corazones en Turquía, España, Italia y medio mundo. Su presencia en pantalla es magnética, su carisma es indiscutible. Y saber que detrás de esa imagen pública hay una persona con sus propias experiencias, con sus propios recuerdos importantes, lo hace aún más cercano. Es como si por un instante dejara caer una pequeña cortina de su vida privada y nos permitiera asomarnos a un recuerdo que para él significa mucho. Y la palabra inolvidable es clave aquí. No dijo fue bonito, no dijo fue rápido, dijo inolvidable. Eso nos sugiere que fue un momento que trascendió la simple acción física. Fue un momento cargado de significado, de emociones, de una chispa especial que lo hizo único. Y aquí es donde empieza la parte interesante de nuestro análisis. ¿Qué hace que un primer beso sea inolvidable? Podría ser la persona, la conexión que se siente en ese instante. Podría ser el lugar, el ambiente perfecto que lo rodea. Podría ser el momento en sí, la culminación de una tensión que se ha ido construyendo, de miradas cómplices, de conversaciones que fluyen. O tal vez, y esto es lo más probable, es una combinación de todo ello. Can, al compartir esto, no solo nos da un dato curioso sobre su vida, sino que nos invita a reflexionar sobre la importancia de estos pequeños momentos que al final, son los que construyen nuestra historia personal. Pensemos en las posibilidades. ¿Fue en su adolescencia? ¿En su juventud? ¿Fue una sorpresa, o algo que se esperó con ansias? Can ha tenido una carrera que despegó relativamente joven, pero antes de eso, también fue un adolescente y un joven. Tuvo sus propias experiencias, sus propios amores incipientes. Y la forma en que lo ha compartido con esa sonrisa que sugiere un recuerdo tierno, nos hace imaginar una escena romántica, quizás un poco ingenua, pero llena de esa magia que solo la primera vez tiene. La verdad es que Can Yaman tiene una habilidad especial para generar expectación. Cada una de sus apariciones, cada una de sus declaraciones, suele ser analizada al detalle por sus fans. Y esta revelación sobre su primer beso no ha sido la excepción. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de especulaciones, de deseos de saber más. Y es natural, ¿quién no se siente intrigado por los detalles de la vida de una persona que admira? Más aún cuando se trata de un momento tan personal y universal como el primer beso. Es algo con lo que todos, en mayor o menor medida, podemos identificarnos. Imaginen por un momento cómo podría haber sido ese momento para él. Quizás una tarde de verano, una salida con amigos, un encuentro casual.
Las mariposas en el estómago, el corazón latiendo a 1000 por hora, la duda de si hacerlo o no, y finalmente el impulso que te lleva a dar ese paso. La sorpresa en el rostro del otro, la suavidad de los labios, la electricidad que recorre el cuerpo. Todo eso es parte de la experiencia. A de un primer beso y que Can diga que fue inolvidable nos da a entender que esos ingredientes estuvieron presentes en su historia. Y es fascinante cómo un simple recuerdo puede tener tanto poder. Para Can, este primer beso marcó un hito, un momento que se quedó grabado para siempre. Y al compartirlo, nos permite conectar con él en un nivel más humano, más allá de las cámaras y los guiones. Nos muestra que a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo una persona con sus propias experiencias, con sus propios recuerdos que lo han formado. Lo interesante de estas revelaciones es que nos recuerdan la universalidad de ciertas experiencias humanas. El primer beso es un rito de paso para muchos, un momento que se vive con una mezcla de nerviosismo, ilusión y a veces, una pizca de torpeza adorable. Y que una figura pública como Can Yaman comparta algo tan íntimo, nos invita a recordar nuestros propios primeros besos, nuestras propias historias. ¿Cómo fue el nuestro? ¿Qué lo hizo especial? Probablemente también podríamos decir que fue inolvidable por las mismas razones, la persona, el momento, las emociones. La forma en que Can ha gestionado su carrera y su imagen pública siempre ha sido muy cuidada. Por eso, cuando decide compartir algo así, sabemos que tiene un motivo y que lo hace con intención. No es solo por dar una exclusiva, sino porque quizás siente que es el momento adecuado para compartir un pedacito de su historia personal que ha sido importante para él. Y esa vulnerabilidad, esa apertura, es lo que a menudo genera una mayor conexión con el público. Además, la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da la oportunidad de llegar a miles, millones de personas. Por otro, te expone a un escrutinio constante. Y cuando hablas de algo tan personal como un primer beso, estás abriendo una ventana a tu intimidad. Que Can haya decidido hacerlo, demuestra una confianza en su audiencia, en nosotros, que estamos aquí para escuchar y admirar su trayectoria. Lo que me llama la atención de esta declaración es la carga emocional que lleva la palabra inolvidable. No es solo un hecho, es una sensación. Es un recuerdo que ha permanecido vivo en su memoria, quizás con la misma intensidad que el día en que ocurrió. Y eso nos hace preguntarnos qué hay detrás de esa intensidad. ¿Fue un amor platónico que se materializó? ¿Fue la primera vez que sintió esa atracción profunda? ¿Fue un momento inesperado que lo tomó por sorpresa? La belleza de estas historias, y lo que las hace tan cautivadoras, es que nos permiten crear nuestras propias narrativas. Cada uno de nosotros imagina cómo pudo haber sido ese primer beso, basándonos en nuestras propias experiencias y en la imagen que tenemos de Can Yaman. Y esa especulación, esa imaginación, es parte de la diversión. Podríamos pensar en los escenarios posibles. Quizás fue en un ambiente romántico bajo la luz de la luna, o tal vez fue algo más casual, pero cargado de una química innegable. Lo que es seguro es que fue un momento que dejó una huella. Y para un artista, para alguien que vive de transmitir emociones, estos recuerdos personales son el combustible que alimenta su arte. Y hablando de arte, piensen en cómo estos momentos de la vida real pueden inspirar a los actores, a los creadores. Un recuerdo vívido de un primer beso puede ser la chispa que encienda la interpretación de una escena romántica, que dé autenticidad a un personaje. Can Yaman, con su talento para meterse en la piel de sus personajes, seguramente tiene un baúl de recuerdos personales que utiliza para dar vida a sus roles. La revelación de Can Yaman sobre su primer beso inolvidable es más que una anécdota curiosa, es una invitación a la reflexión sobre los momentos que nos definen. Es un recordatorio de que detrás de las figuras públicas que admiramos hay personas con historias, con recuerdos, con emociones que los hacen humanos y cercanos. Y ese primer beso, ese momento que él califica de inolvidable, es una pequeña ventana a esa humanidad que tanto nos atrae. Para concluir, hemos viajado en el tiempo con las palabras de Can Yaman, explorando la intriga y la emoción que rodea la revelación de su primer beso. Hemos reflexionado sobre qué hace que un momento sea inolvidable y cómo estas experiencias personales conectan con todos nosotros, sin importar dónde estemos o quién seamos. Ha sido fascinante desgranar esta noticia que sin duda ha tocado la fibra sensible de muchos. Les agradezco de corazón por acompañarme en esta conversación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Cuál fue su primer beso?
¿Qué lo hizo inolvidable para ustedes? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus experiencias y reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría que sigamos explorando temas como este, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo enorme.